¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben que es un espacio de información y análisis económico de confianza. Hacemos un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, quédense con nosotros en el día de hoy porque tenemos mucha tela que cortar. Va a ser un nuevo día en el que vamos a asomarnos a todo lo que está sucediendo en los mercados por esta guerra arancelaria iniciada por Donald Trump. Los mercados se han hundido y se han hundido mucho más allá de las malas expectativas que había registrado ya el mercado y que habían hecho una importante mella en cotizaciones tan importantes, tan de moda como era el S&P 500, el principal índice del mercado americano, que llevaba 2 años, el 2023 y el 2024, registrando unas rentabilidades absolutamente extraordinarias, por encima del 20% cada uno de estos años para este indicador. De hecho, quienes lleven invertidos durante los últimos, 5 o 10 años en el S&P 500 han cosechado rentabilidades por encima del 10% en la mayoría de las ocasiones, y si han hecho inversiones DCA, de las que son periódicas todos los meses un poquito, y lo han hecho en esta estrategia indexada al S&P 500, han ganado mucho dinero. ¿Por qué? Porque la bolsa americana ha registrado un crecimiento espectacular durante los últimos años. Sin embargo, y pese a que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca hizo que muchas personas del ámbito económico, muchas empresas, muchas compañías, incluso muchos analistas, consideraran que era una muy buena noticia para el desarrollo de la economía norteamericana, lo cierto es verdad, y la verdad de la situación es que de un tiempo a esta parte, desde que Donald Trump dejó un poco de lado aquello de reducir el gasto público en Estados Unidos, dejó la cosa de reducir desde luego los impuestos en Estados Unidos de lado, y empezó a volver a levantar la bandera de la guerra arancelaria, se empezaron a confirmar algunos de los malos augurios que muchos economistas tenían, digamos, como la cara B de Donald Trump, que podría llegar, o quizá no, o que podría llegar pero no en mayor o a mayor intensidad de la que ya nos mostró en el primer mandato. Sin embargo, aunque esa guerra arancelaria se veía venir, estaba en el horizonte y había fecha y día, además día con nombre, el Día de la Liberación, como lo llamó el señor Donald Trump, previsto para el anuncio de los aranceles que pondría a medio mundo, y esto ya era así, el mercado ha ido cayendo antes de ese momento, avanzando las pérdidas que vendrían después de ese momento. Generalmente el mercado suele cotizar las expectativas de lo que va a pasar. Por eso, cuando hacemos análisis bursátiles, siempre hablamos de que el mercado ya había descontado lo que iba a suceder. Pues bien, pese a que el mercado ya había descontado y desde finales de enero, febrero, el mercado norteamericano ha ido cayendo paulatinamente, lo ha ido haciendo poco a poco en una escalada, pero a buen ritmo, la verdad, una caída importante que ya se dejaba notar en las carteras de todos aquellos que llevaban mucho tiempo confiando en este indicador para rentabilizar sus ahorros y sus inversiones. Llegó el día de la liberación y el mercado cayó a plomo. El viernes pasado, al cierre, las bolsas norteamericanas se dejaban muy buena parte del beneficio obtenido hasta ese momento en el mercado a lo largo de este primer año. Caían con fuerza, caían por encima del 4, del 6% en algunos casos. En pocos días, ayer también, se cayeron con intensidad, el Nasdaq muy especialmente, hasta que se ha producido un momento de calma chicha, que podríamos decir, en el mercado. En el caso europeo, español, después de 3 días cayendo con una intensidad muy importante, dejándose en 3 días cerca de un 12%, en el caso español, hoy vemos que las bolsas rebotan tímidamente en un ejercicio que en muchas ocasiones se llama el rebote del gato muerto. Es una manera muy gráfica de decir que a veces las bolsas, cuando van en caída libre, llega un momento en el que rebotan y en lugar de ser los brotes verdes que anuncien la bonanza posterior, no deja de ser la confirmación de que al día siguiente volverán a hundirse los mercados. Un rebote, no sé si técnico en este caso, que nos podría hablar de que la situación que atraviesan hoy los mercados responden, bueno, pues a un apetito inversor de todos aquellos que han estado mirando las caídas en bolsa, frotándose las manos, viendo aquellos índices en los que querían entrar,
aquellas materias primas que querían comprar o aquellas acciones en las que se habían fijado a unos precios infinitamente más competitivos de cómo cotizaban hacía solo 3 días. Al considerar que el precio alcanzado después de las caídas era óptimo, muchos inversores se han lanzado a comprar en el día de hoy, y eso es lo que está explicando las grandes subidas que vemos en los mercados. No grandes, pero sí desde luego representativas del momento en el que nos encontramos. Hoy en Con Ánimo de Lucro nos hemos propuesto hacer un gabinete de crisis y de mercado. Vamos a hablar con numerosos expertos y especialistas para tratar de acercarles a ustedes un análisis no tan técnico como nos suelen ofrecer los medios especializados en análisis bursátil o los medios financieros, para que todos entendamos muy bien qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en algunos sectores, qué es lo que está pasando en algunas geografías y cuál es la mejor manera que tenemos los inversores particulares para afrontar estos momentos de pánico en los mercados, en los que esto, que suele ser una información generalmente aburrida en la parte económica, que es la del resumen de bolsa de todos los días, se convierte en la noticia de apertura de periódicos, de emisoras de radio y de informativos de televisión. Sin duda, un momento en el que yo creo que todos tenemos que aprovechar para aprender muy bien cómo funcionan los mercados y cuáles son los problemas y también las oportunidades que nos pueden ofrecer momentos como este. Pero ahora, lo primero, como siempre hasta ahora, es echarle un vistazo a la portada de Libre Mercado. Y yo tengo ya a mi lado a Beatriz García. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Muy buenas. Con una portada de Libre Mercado en el que tenemos de todo. Tenemos información de empresa, tenemos información respecto a las políticas arancelarias con las que queremos responder también en España. Parece que el señor Sánchez se ha propuesto meterle miedo a Donald Trump. Meterle miedo, sí, con medidas completamente ineficaces. Ya anticipamos y vaticinamos el fracaso, dinero público, que es lo que le gusta a Sánchez, en forma de créditos, en forma de dinero a fondo perdido, que tampoco servirá para nada, simplemente para subvencionar a las empresas de aquí, y poco margen para favorecer el libre comercio por parte de España. Y mientras tanto también llevamos otras noticias, que es, mientras tanto, la Unión Europea está intentando, un poco a la desesperada, porque esto hay que empezar antes, ¿no? Cuando ya nos pilla el toro. Pero bueno, en buscar nuevos socios, que es un buen camino, tras los aranceles de Trump, y bueno, pues está mirando a Indonesia, está mirando a Singapur, a Filipinas, a la India. Hay negociaciones entre la Unión Europea y estos países. Y luego, por otro lado, también llevamos otra noticia, pues un poco con el recopilatorio, la lista de países que apuestan ahora también por cero aranceles. Con Estados Unidos está Vietnam, claro, un país completamente desesperado por estas penalizaciones a sus fábricas. Tenemos a la Unión Europea, que también se ha ofrecido, a Israel, que está hablando con Trump, y bueno, pues Taiwán, por otro lado, otro de los grandes perjudicados, sin ningún tipo de sentido, con estos aranceles rocambolescos. Y es un poco lo que estamos comentando hoy en Libre Mercado, y es el tema principal del día. También tenemos una noticia que es bastante llamativa y que, bueno, sí que desluce con lo que está pasando en Estados Unidos, pero vamos a comentarla, que es Suecia. El Banco Central sueco está ahora recomendando a sus ciudadanos que usen el efectivo. Suecia es uno de los países pioneros en acabar con el dinero en efectivo. Ya ha habido muchísimos comercios en Suecia. Era imposible, esto le ha pasado a muchos turistas, pagar en efectivo en numerosos hoteles, comercios y demás. ¿Y ahora qué está pasando? Bueno, pues que le han visto en Suecia las orejas al lobo, y ahora dicen que ante situaciones de crisis sí que sería recomendable el uso del dinero en efectivo. O sea que ojo con este cambio de rumbo. Los países noruegos parece que Noruega, Dinamarca, Suecia y demás están dando marcha atrás a esta guerra al efectivo, y lo veremos próximamente, a ver qué pasa. Hacienda dispara el IRPF en España al mayor nivel de la historia. Sí, también es importante saber de esto. Sí. Regalos del 2024. Uno que nos da la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que su IRPF, ese impuesto estrella, que recauda, es el impuesto que más recauda, más del 40% del total de la recaudación pertenece al IRPF. Bueno, pues ya hemos hecho el balance del año y vemos que el IRPF ha llegado a su tipo medio máximo. Hablamos de media.
y es el 14,4%. Alguien puede decir, pero es muy poco, un 14% no es nada de IRPF. Hablamos de media, que hay millones de personas que no pagan el IRPF y que en realidad el 25% de los contribuyentes aportan el 70% de la recaudación. O sea, aunque hablamos del 14,4%, hay muchísimos contribuyentes que sufren mucho más y que nunca antes en la historia de nuestro país se había llegado a ese punto. ¿Y qué nos estáis preparando para mañana? Bueno, pues vamos a hablar, por supuesto, de Donald Trump, políticas proteccionistas, errores arancelarios, pero también del efectivo y, al hilo de esto de Suecia, Sumar tiene una idea, que es completamente la contraria, que es implantar cuanto antes el euro digital para luchar contra Visa y Mastercard, malvadas empresas estadounidenses. No me dejan de sorprender. O sea, digo, bueno, pues dirán, para controlar todo el efectivo, que luchar contra el fraude fiscal, evitar el pago en bombones, ¿no? Cuando se compras una casa, cuando te piden el dinero en B. No. Lo que quieren es luchar contra Visa y Mastercard. Donald Trump. Que tiemble Visa. Que tiemble Visa y Mastercard. Bueno, tremendo. Pues muchas gracias, Beatriz. Estamos muy pendientes. Hasta mañana. Y vamos a ir enseguida con el tema del día, pero antes déjenme que les recuerde que en estos tiempos de tribulaciones siguen teniendo una alternativa muy buena en la inversión inmobiliaria a través del crowdlending. Crowdlending como el que practica Cibislend. Les voy a recordar su página web, www.cibislend.com, donde bueno, pues lo que hacen es practicar esto que les digo, crowdlending inmobiliario. ¿En qué consiste? Bueno, ustedes a través de esta plataforma pueden invertir en promociones inmobiliarias de las que patrocina Cibislend, es decir, lo que hacen las promotoras inmobiliarias es acudir a Cibislend a buscar financiación para pues una fase de un residencial, para la compra de unos terrenos, para la rehabilitación de algún edificio o de algún chalet de lujo, y Cibislend le presta esa financiación a través de la búsqueda de inversores como usted, que pueden invertir en esta plataforma desde 250 euros en programas y proyectos muy concretos en los que ustedes pueden encontrar en su página web, además de toda la documentación relativa a esta inversión, y obtener rentabilidades de entre el 10 y el 15% en plazos cortos, de entre 10 y 15 meses. Desde luego, una alternativa fantástica en una suerte de renta fija inmobiliaria. Les recuerdo la web, www.cibislend.com. Y ahora sí, nos vamos al tema del día. Bueno, pues cuando son las 12 y 19 minutos del mediodía, las 11 y 19 en Canarias, es momento de buscar minuto y resultado en los mercados, y para eso acudimos a los servicios informativos. Tengo conmigo a Leticia Vaquero. Leticia, llevas varios días muy pendientes de lo que están haciendo los mercados. ¿Qué podemos encontrarnos ahora cuando ya hemos sobrepasado la media sesión? Bueno, nos encontramos mucho más optimismo después, sobre todo estos últimos días, 3 días en rojo, y lo que vemos también en el IBEX 35, el que más nos puede interesar a nosotros, el índice español, que rebota en estos momentos con una ligera subida del 0,6% hasta los 11.900 puntos. A la cabeza están Indra e IAG, pero también los bancos que van recuperando enteros después de estos últimos días. Recordemos que en las 3 últimas sesiones el IBEX 35 ha perdido casi un 12% debido precisamente pues a la guerra arancelaria y a esos temores a una recesión global. En Europa, el Eurostoxx 50 sube ligeramente, también un 1%. La relajación en este día de tregua llega también a otros parques europeos de nuestro entorno, como al CAC 40 francés o al DAX alemán, con subidas de en torno al punto porcentual. Muy interesante también, Luis, lo que está ocurriendo en los mercados asiáticos después de 3 días de terremotos bursátiles mucho más acusados de lo que hemos estado viviendo en la Unión Europea. En China, fíjate, a pesar de ese forcejeo dialéctico con la administración Trump, al amenazarse mutuamente con nuevos aranceles que no sabemos si entrarán en vigor mañana por parte de Estados Unidos a China, luego la respuesta de China a Estados Unidos al día siguiente, a partir del día 10, bueno, sus bolsas, las bolsas chinas, vuelven a reconquistar el verde con subidas que llegan incluso hasta el 2%. Más visible es aún el repunte del Nikkei japonés, que lo hace con mucha fuerza, con subidas del 6% en el día de hoy. Sin embargo, uno de los países que saldrá más afectado por estos nuevos aranceles que van a entrar en vigor en el día de mañana es Vietnam, ya sabes, donde gran parte de las fábricas chinas se desplazaron en la anterior tanda de aranceles de la administración Trump en la legislatura anterior, pues sigue desplomándose. Hoy siguen en Vietnam su bolsa, el VN30, desplomándose más de un 6% hasta los 1.200 puntos.
Tremenda la situación que vimos en los mercados. Hoy, Leticia, vamos a analizar en el día de hoy con expertos toda la situación por sectores, viendo distintas geografías, analizando también un poco geopolítica y desde luego apuntando pues un análisis un poco más cercano al retail, al público generalista que invierte en bolsa y que no sabe muy bien cómo tomarse estos movimientos. Vamos a seguir muy pendientes de lo que va haciendo la bolsa. Si hay cualquier novedad importante, no dudes en tocar esa puerta y pasar de nuevo a contárnoslo. Muchísimas gracias, Leticia. Y después de ver el minuto y resultado dentro de los mercados, con la ayuda de Leticia Vaquero, los servicios informativos de radio, tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Les voy a contar, así a modo de chascarrillo, que siempre que hablamos de los temas que vamos a llevar en el día, Rubén siempre me dice, no, yo de temas de mercado no me metas mucho, que no es la disciplina que más domine. Sin embargo, hoy se ha aplicado mucho porque lo que nos va a contar Rubén es el impacto que lleva teniendo desde el momento en que se empezaron a amenazar. Desde Estados Unidos empezó Donald Trump a amenazar con arrancar de nuevo esa guerra arancelaria, hasta el impacto súbito que tuvo un anuncio, el del Día de la Liberación, con unos cálculos, una manera de entender esta guerra arancelaria mucho más cruda, además mucho más chapucera, si me lo dejan decir así, de lo que esperábamos o de lo que se esperaba o de lo que esperaba el mercado. ¿Cómo han sido estos impactos? ¿Cuánto dinero ha detraído de los mercados? ¿Cuál ha sido ese balance de los impactos por mercados? Porque no solo ha afectado a Europa, no solo ha afectado a Asia, fundamentalmente ha afectado a los Estados Unidos. Y bueno, me imagino que no habrá muchos sectores satisfechos hoy precisamente en el Nuevo Mundo. Efectivamente, porque esto es algo que ya se preveía antes de que se aprobase esta nueva tanda de aranceles el Día de la Liberación, que es como lo llamó Donald Trump, el 2 de abril pasado. Y en concreto, desde el día 9 de febrero, el S&P 500 ya venía bajando con un ritmo bastante notable, pero fue después del día 2 de abril cuando los inversores se dieron cuenta de que sus previsiones se quedaban cortas realmente y que no eran acordes al impacto real que iba a tener definitivamente esta política comercial, cuando el S&P 500, por poner este caso concreto, corrigió de una forma extrema a la baja. Y es que desde entonces, desde ese día hasta hoy, el S&P 500 se deja en torno al 10%, 9,35% más o menos, es la bajada. Y del mismo modo, por centrarnos en Estados Unidos, el Dow Jones se deja algo más del 9% también, y el Nasdaq se encuentra en una situación similar. ¿Por qué? Bueno, la cuestión del Nasdaq hay que ver que es un índice muy influido por el sector tecnológico, y hay que también considerar cuestiones de política arancelaria y comercial, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los detalles que la gente más ha destacado, los analistas más han destacado a este respecto, es que Donald Trump ha impuesto aranceles extremos sobre Taiwán, cuando Taiwán es el centro neurálgico de la innovación tecnológica y de las fábricas de microchips que luego se incorporan en automóviles eléctricos, por ejemplo, o en distintos tipos de producción en cadena en el propio Estados Unidos, y por tanto afecta directamente a estas empresas. Y en este sentido, otro sector tecnológico por excelencia, como es el Nikkei, el japonés, también ha registrado una caída del 7,5% desde este día 2 de abril. Pero es que desde que tenía los picos previos a empezar a caer el S&P 500, estábamos contando, Rubén, justo antes de arrancar el programa, en el comentario inicial, comentábamos cómo el S&P 500 ha estado registrando durante los 2 últimos años unas rentabilidades brutales, que no propias de índices bursátiles. En este caso, 2023 y 2024 ha terminado ambos años con rentabilidades por encima del 20% en los dos casos. Claro, enero arrancó bien, de hecho, después de la victoria de Donald Trump en diciembre, en el mes de enero el S&P 500 seguía subiendo, seguía registrando subidas, había bastante optimismo entre los analistas, además con los anuncios que se estaban haciendo por parte de la nueva administración, de lo que iban a ser los primeros pasos que iban a tomar, eran optimistas porque consideraban que iba a ser muy bueno para la economía norteamericana y veían que iba a seguir creciendo. Sin embargo, en cuanto empezó a verse que Donald Trump en su agenda lo que tenía era esta guerra arancelaria, se pensó que iba a ser más parecida a la de la primera legislatura que a lo que hemos visto, ahí es cuando empezó a corregir. Y desde el pico de los 6.000 puntos que alcanzó allá por mitad de febrero hasta ahora,
la caída le ha llevado a perder más de un 15% en este tiempo al S&P 500. Es una caída espectacular, es una caída muy, muy importante para un indicador sobre el que también operaba otra narrativa, que probablemente veamos ahora con los analistas internacionales que tenemos en el día de hoy. Y es una narrativa que hablaba un poco de lo que empujó a Warren Buffett a salir del mercado. Claro. Warren Buffett, en un momento determinado, no me acuerdo si fue en el mes de enero o principios de febrero, dijo de repente, oiga usted, veo el mercado extraordinariamente caro, no veo nada en lo que poder invertir con retornos esperables, razonables en el medio y largo plazo, así que prefiero sacar mi dinero a liquidez, prefiero tener mi dinero en la mano, no meterlo en índices, no meterlo en posiciones que no veo claras, veo el mercado muy caro, fue lo que dijo Warren Buffett, y esperaré. Bueno, hubo mucha gente que se le echó encima, otros simplemente se preguntaban, hombre, tan caro va a estar el mercado. Evidentemente era un momento en el que el S&P 500 era una cosa súper de moda. Sí. Todo el mundo quería invertir en el S&P 500, claro, 2 años con rentabilidades de 2 dígitos por encima del 20% era lo lógico, pero la lógica real, la que tiene uno que operar sobre mercados, era la de Buffett. Pues fíjate, fue decir esto Warren Buffett, al poco ya empezó a caer el S&P 500, ahora mismo con caídas del 15%. Y la gran pregunta ahora, Rubén, es ¿qué es lo que va a pasar? Esta impasse que estamos viendo en el día de hoy en los mercados, esta calma de números verdes, subidas relativamente tímidas respecto a las bajadas que hemos sufrido días anteriores, ¿es algo que se va a consolidar? Digamos que el miedo, el pánico se ha frenado, ¿o va a continuar? Quizá una manera de verlo o de aportar datos sea ver cómo se han comportado otras latitudes y otros mercados con el impacto de estos anuncios de Donald Trump, ¿no? Claro, porque bueno, aquí no tenemos la bola de cristal para saber lo que pasará, pero es evidente que es muy interesante también comprobar cuál ha sido el comportamiento desde este día 2 de abril pasado de otros mercados. Y por ejemplo, en Europa tenemos que la referencia en este continente, el Stoxx 600, pierde desde entonces un 11,7%. Luego la banca, en este sentido, es el sector que más ha sido afectado. Y tenemos que los bancos italianos son los más directamente afectados de forma negativa por los aranceles de Donald Trump, seguidos de los alemanes. Por ejemplo, Deutsche Bank pierde cerca de un 19%. Y por otra parte son las empresas tecnológicas, las que también energéticas, las que también han visto cómo su cotización caía a plomo en bolsa. ¿Y en concreto cuánto? Pues alrededor del 16% de media. Aquí tenemos a Galp, entre otras, que cae un 18%, a Eni un 16% en las últimas 3 jornadas. Y otro de los sectores que también a nivel europeo se ha visto afectado por esta política comercial ha sido el financiero y también el de recursos básicos, que cae cerca de un 14,5%. Luego, por irnos y centrarnos en España, en nuestro caso tenemos que por un lado han sido los bancos también los más afectados. Tenemos el caso de CaixaBank, que es la segunda compañía de todo el mercado que más ha sido impactada por la política de Donald Trump. En concreto, digamos que cae o ha corregido un 18,2% desde entonces. Bankinter y el Santander ven un recorte en torno al 17,2% y BBVA retrocede un 15%. Por otra parte, tenemos también que son las empresas acereras como ArcelorMittal o Acerinox, las que se ven afectadas. En concreto, Acerinox supone el farolillo rojo del mercado, hasta hoy, que hoy luego corregían, pero suponía el farolillo rojo del mercado español, con un recorte en 3 jornadas del 18,3% y ArcelorMittal del 17%. Y también en el sector petrolero, Repsol veía como la política comercial producía una caída que rozaba el 17% en 3 jornadas, seguida también de IAG, la aerolínea, que retrocedía un 16%. Unas caídas, desde luego, nada desdeñables y que han invitado a muchos inversores a entrar en pánico. En cualquiera de los casos, hoy estamos viendo cómo se produce, digamos, ese paro, ese alto, mejor dicho, en el camino de las caídas. No sabemos si definitivo o no. En primer lugar, voy a saludar,
que ya estamos en contacto con él, a don Joel Grau, que es consultor y exdirectivo de Clarkson y JP Morgan, profesor de Shipping y Supply Chain en Deusto, en la Universidad Francisco Marroquín, en el IEB y en el National Maritime College de Irlanda. Joel, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Estábamos hablando, Joel, decías, el público con ánimo de lucro, los hay muy especializados, pero también en buena parte es un público generalista, podríamos decir un inversor minorista. Sobre todo un inversor que, Joel, está asistiendo a todo lo que está pasando, no sé si con las manos en la cabeza, pero desde luego con temor en el bolsillo. Sí, y es ahora cuando toda esa teoría que todo buen inversor conoce, que es, pues bueno, aprovechar las bajadas de mercado, aprovechar las caídas, aprovechar estas caídas, pues intentar iniciar posiciones en aquellas empresas que más les interesa, ¿no? Pero desde que hemos visto el anuncio de parte de Trump, yo ya lo comenté, y bueno, yo lo contemplo con tristeza porque ahí digamos que se pone de manifiesto el poder que la política está tomando en todo lo que nos rodea, ¿no? Siempre hemos tenido el debate de la economía y la política, qué influencia tiene uno sobre otro, y yo creo que estamos en un paradigma de cambio global completo, de un nuevo sistema en el cual pues la política coge muchísima fuerza y muchísimo impulso. Eso por un lado. Yo, como sigo los mercados y me dedico a los mercados de fletamientos marítimos y tal, que son mercados que van muy ligados a lo que son los precios de los commodities y los precios de los barcos y los fletes marítimos, pues bueno, estamos muy acostumbrados a la volatilidad, ¿no? Digamos, en ese sentido yo creo que tenemos que recordar por siempre a Peter Lynch o Warren Buffett e incluso a Druckenmiller, ¿no? De decir, bueno, la volatilidad es nuestra amiga. Bien, eso es muy bonito decirlo, muy fácil decirlo, pero ejecutarlo es un poquito más complicado. Obviamente, si no te has puesto en liquidez ahora probablemente sea tarde, pero bueno, lo que tienes que hacer es no reaccionar. Hay que tener la sangre fría. Esto es una situación que, aunque hoy digamos los mercados están en verde, pues probablemente vayamos a tener segundas y terceras derivadas, porque bueno, un día nos amanecemos con una noticia, al día siguiente con otra completamente diferente, pero bueno, parece ser que China y Estados Unidos van a estar en esta situación de quién va a subir más los aranceles recíprocos uno a otro durante al menos unos días o semanas o lo que fuera, ¿no? Por lo tanto, yo no me confiaría del color verde de estos días. Me mantendría, digamos, con la sangre fría y aprovecharía para echarle un vistazo y analizar y estudiar bien las compañías que me gustan, que nos gustan, analizarlas con tranquilidad y aprovechar momentos de bajada pues para hacer alguna rotación en la cartera, aprovechando aquellas acciones que quizás no se hayan visto tan golpeadas, para poder, digamos, que rotar a esas acciones que han tenido una bajada mucho más fuerte y que nos interesan, ¿no? Joel, tú que también eres experto en geoestrategia, no en vano, como nos has dicho, te dedicas a un sector en el que es especialmente importante, y si no que lo digan después de todo el conflicto en Ucrania y el transporte de gas licuado por mar, ¿no?, que hemos visto desde Estados Unidos a Europa. La geoestrategia la manejas muy bien. ¿Crees que nos estamos acercando peligrosamente o estamos poniendo en peligro, mejor dicho, la globalización económica tal y como la conocemos? El reparto mundial de comercio abierto en la que cada economía se especializa en una serie de cosas y todas participan del desarrollo. ¿Estamos yéndonos hacia un mundo infinitamente más proteccionista? Sí, a ver, yo aquí varios puntos. Primero, si nos vamos a lo que son los datos, que son los últimos. Yo hay una cosa que me gustaría inculcar a la audiencia, y es que el comercio internacional es sencillo porque es la economía real. ¿Y cómo tú ves la economía real? Pues movimientos de importación y exportación de puertos, ¿vale? Es muy sencillo. Tú te vas a las fuentes originales o las fuentes más importantes. Por ejemplo, aquí pues mencionar la Review of Maritime Transport de UNCTAD, que es la
la organización que depende de Naciones Unidas, que hace todo el seguimiento del comercio internacional, cadenas de suministro, etcétera. Y la última edición, que es básicamente del 24, nos mencionaba que estábamos en 1.300 millones de toneladas de productos, de mercancías, de contenedores de gas, de cereales, etcétera, que se habían movido en el mundo, que suponía un incremento de 2.4% en relación al último informe. Ahora probablemente estaremos por encima de eso. Sí es cierto, obviamente, que todas estas medidas lo que hacen es, había muchísima incertidumbre, ahora ya con estas medidas sobre la mesa lo que están haciendo los players, digamos, es retener esos movimientos o acelerar esos movimientos de mercancías para no entrar, digamos, en los periodos de aplicación de aranceles. Yo no creo que vaya a haber una desglobalización, lo que sí que va a haber es un incremento en la actividad comercial entre bloques. Obviamente, tú al final, y eso lo sabemos en la micro, tú haces negocios al final con quien mejor relaciones tienes o con quien más entra, digamos, de tu esfera de influencia o conocimiento o afinidad incluso cultural. Entonces, por un lado ahí tenemos a Estados Unidos con Europa y todo lo que es el bloque oeste, y luego están los BRICS Plus, donde, bueno, pues ahí podemos meter, obviamente está China, Sudáfrica, Rusia, etcétera, y sí va a haber una mayor concentración de movimientos entre los diferentes bloques. A mí me gusta siempre poner en el mapa del mundo, digamos, 3 aspectos que yo creo que son importantes para que la audiencia, digamos, les sirva como una herramienta más para entender lo que pasa en el mundo, y es, bueno, tú te haces una imagen del mundo y tienes a China, que es la fábrica del mundo, con un consumo, una demanda interna pues muy frágil, con un acceso al capital barato para sus empresas y con un overshooting brutal, es decir, con una subvención a la exportación muy importante, pues unos costes bajos, etcétera, y sobre todo por un apoyo público a toda la sector manufacturero, industrial, etcétera, para exportar y para vender. Entonces, China como fábrica del mundo. Luego tenemos un elemento que es muy importante entender, que es Brasil. De Brasil se habla, yo creo que se habla, muy poco, no se habla suficientemente, muy poco, pero Brasil es es un player muy importante en todo esto, porque es el supermercado del mundo. Nos gusta hablar de supermercado del mundo porque es el mayor exportador de cereales y de productos agropecuarios del mundo. Todo lo que tiene relación con la soja, con el trigo, con el maíz, las cosas del comer, ¿vale? Entonces tienes a China, la fábrica del mundo, Brasil, el supermercado del mundo, y luego Estados Unidos como centro del capital, de flujos de capital en el mundo. Por lo tanto, fábrica, supermercado y dinero. Entendiendo ese triángulo se entienden muchas de las cosas que pasan, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, China no puede estar a la greña, hablando claro, no puede estar en confrontación con Estados Unidos y con Brasil a la vez, porque depende de esas importaciones, de esas compras de cereales, por un tema de salud pública, de estabilidad, la sociedad, etcétera, etcétera. Necesita comprar en uno de los 2 supermercados. Entonces, ahí digamos que podemos ver o podemos intuir que si tiene una confrontación directa con Estados Unidos, probablemente la economía brasileña o las empresas brasileñas pues pueden tener un comportamiento positivo o pueden atraer más inversiones de países asiáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son muchos los aspectos a tener en cuenta, pero yo no creo que vayamos a una desglobalización. Vamos a seguir, porque pensemos una cosa, si tú ves el consumo per cápita de barril de petróleo que hay en la India comparado con Estados Unidos, estamos 20-1, ¿vale? 20-1. Eso en el país más poblado del mundo, de 1.4 billones de personas, eso ya solo con ese factor, ya puedes intuir de que la India obviamente va a querer parecerse a los países occidentales, por lo tanto va a seguir creciendo, va a seguir consumiendo energía, va a haber un incremento del consumo per cápita de energía, y obviamente eso va a tirar de los mercados y bueno, lo que pasa es que muchas veces vemos la economía, vemos el mundo desde nuestra perspectiva de europeos o occidentales, y hay una gran parte del mundo que quiere seguir creciendo, quiere tener mejores escuelas,
quiere tener mejores carreteras, hospitales, y es una parte muy importante del mundo. Te digo la India, pero China, por ejemplo, tiene muchísimo crecimiento todavía, sudeste asiático, África, etcétera, 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 ¿no? Joel, no tenemos tiempo para más en el día de hoy, pero te agradezco muchísimo tu tiempo, tu análisis, y espero poder contar contigo muy pronto de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Un placer aquí estar con vosotros, Fernando, cuando quieras. Un abrazo muy fuerte, Joel. Un abrazo, hasta luego. Y sin perder un minuto vamos con nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente análisis. Sé que es uno de sus favoritos. Él es el asesor del Fondo Tercio Capital y es Edgar Fernández. Edgar, ¿cómo estás? Hola Luis Fernando, encantado de estar por aquí otra vez. Muy bien, me da miedo preguntarte cómo estás viviendo esto, porque conociéndote vas a decir, pues bien, viendo la rebaja. Pues paseando el perro sin preocuparme demasiado. A ver, cuéntanos, ¿por qué tú no te preocupas? Pero sí que cuéntanos un poco cómo estás leyendo lo que está sucediendo en los mercados. Bueno, lo que ha pasado en el mercado está bastante claro, ¿no? El mercado en un principio apoyaba el anuncio que hizo Trump con anterioridad de que iba a haber aranceles recíprocos, ¿vale? Porque sí es verdad que Estados Unidos estaba en una posición de debilidad con respecto al resto del mundo en aranceles, pero el anuncio que hizo no fueron aranceles recíprocos, sino que hicieron un cálculo torticero de equiparar lo que son aranceles con balanza comercial, y eso no se va a poder hacer ni es bueno que se haga. O sea, Estados Unidos, la única forma que tendría de alcanzar la balanza comercial es dejar de ser moneda de reserva mundial y no tener déficit fiscal. Es que si quisieran de verdad mejorar su balanza comercial, deberían recortar su déficit fiscal y equilibrar sus cuentas interiores, ¿no? Y eso asustó muchísimo, ¿no? Porque una guerra comercial de ese tamaño pues no le beneficia absolutamente a nadie. Los aranceles son los más altos desde hace 60-70 años, los que se han propuesto, ¿no? Ahora que ya veremos si es una arma de negociación o no. Todo el mundo dice que es una arma de negociación de Trump, pero claro, si todo el mundo cree que es un arma de negociación, nadie le va a temer a estos aranceles. Entonces, y tampoco las empresas van a tomar decisiones de inversión si esto es temporal o no es temporal. Entonces está todo el mundo con la confianza baja, tanto consumidores como inversores. Y eso es lo que ha hecho que se drenara la liquidez en los mercados, tanto en renta fija, que comenzó ayer a drenarse la liquidez, los spreads de los bonos corporativos han aumentado muchísimo, como en renta variable, que ya hemos visto las caídas más grandes seguidas en 3 días consecutivos desde el año 29. ¿Y por qué es eso? Por la falta de confianza, que no se sabe lo que va a pasar, y que hay ciertos sectores que están muy expuestos a estos nuevos impuestos al consumo, que es como a mí me gusta llamarlo, y no se sabe qué va a pasar, ¿no? Y eso es lo que ha provocado caídas generalizadas. Y además, muchas margin calls, es decir, inversores, pues muchas veces institucionales, incluso retail también, estaban apalancados largos en bolsa y han tenido que cerrar posiciones porque el broker básicamente les ha llamado, oye, que la cuenta de margen que tienes para invertir tienes que rellenarla porque está cayendo todo, y tienes que rellenarla, tienes que vender. Y toda esa presión bajista ha hecho que corrigiera absolutamente todo. Ha corregido todo, algunas cosas más, otras cosas menos, pero ha corregido todo. Y eso da unas oportunidades muy buenas para aquellos activos que no estén correlacionados ni con los aranceles o que una crisis no les afecte, etcétera, etcétera. Entonces, ahora es un momento de muy buenas oportunidades de rotar cartera algunas veces, otras veces no hace falta que rotes cartera si ya no estabas expuesto a estas cosas, pero es una oportunidad de las pocas que se ven a lo mejor una vez cada década. ¿Y cuánto de intenso ha sido tu proceso de salir de compras en rebajas ahora? Pues ha sido un proceso de poco a poco, ¿no? Porque tampoco, como tienes mucha incertidumbre, vas comprando aquello que sabes, bueno, esto lo han tumbado sin ningún tipo de sentido, vas esperando, vas liquidando lo que te ha funcionado mejor, vas acumulando un poquito de caja que vas invirtiendo poco a poco a medida que tú vas viendo las liquidaciones cómo se van haciendo, ¿no? Pero es un proceso que todavía puede tardar días o incluso semanas o meses, dependerá de cómo funcionan los mercados. Veremos hoy cómo abre Estados Unidos, los futuros estaban en positivo, en Europa está más o menos en positivo casi todos los mercados, y ya veremos si se vuelve a salir Trump con un tuit o con una declaración otra vez contagiosa y nos vuelve a tumbar, ¿no? Entonces yo creo que es momento de tener paciencia, de saber lo que uno tiene en su cartera,
de conocerlo bien y ir jugando a medida que vayan saliendo noticias y anuncios por parte de la administración, ¿no? Como el último anuncio de Trump diciendo, no, China, si levanta los aranceles contra nosotros, pues ahora les ponemos un arancel adicional de un 50% más, ¿no? Y esa lucha entre Estados Unidos y China nos puede afectar absolutamente a todos, porque China está en una situación económica muy difícil, que necesita exportar deflación, y su principal mercado es Estados Unidos. Entonces, claro, la fábrica del mundo, si entrara en recesión, nos afectaría a todos, ¿no? Y además tienen un problema de deuda interno impresionante, y yo creo que también Trump pues, está jugando a eso, sabiendo que el desempleo juvenil en China está mal, la deuda del sistema bancario en China está muy mal. Voy a poner la máxima presión posible para conseguir lo que quiero. Que no se sabe lo que quiere, porque balanza comercial neutra con China no la va a conseguir nunca. La única forma de hacer eso sería que Estados Unidos empezara a fabricar productos y pagarle a los trabajadores a $2-3 la hora. Que es lo que sucede en China, efectivamente. Exacto. Entonces, no se sabe muy bien qué es lo que está buscando. Quizás algunos analistas dicen que acuerdos bilaterales, es decir, vale, la balanza no la vamos a balancear, pero como yo soy gran productor, por ejemplo, de petróleo, vamos a tener un acuerdo bilateral en que tú me compras a mí el petróleo y equilibramos en parte la balanza. En lugar de que se lo compres a otro, me lo compras a mí o a alguno de mis socios. Esto es lo que algunos analistas dicen, ¿no? De llegar a acuerdos bilaterales, intentar cuadrar un poco la balanza con acuerdos forzosos, ¿no? Yo te bajo los aranceles, pero vamos a llegar a un trato con un contrato a largo plazo de que tú me compras a mí X cosas en lugar de comprárselo a otro, ¿no? Y utilizar su fuerza, ¿no? Como principal potencia mundial para intentar cambiar las cosas. Eso es lo que dicen algunos. Y otros simplemente lo que están diciendo, no, es que Trump el objetivo final es que no haya aranceles en todo el mundo. Lo cual tampoco tiene demasiado sentido, ¿no? Con todas las declaraciones que ha hecho hasta ahora. Pero no se sabe lo que quiere. Solo él lo sabe y ni tan siquiera los propios miembros del gobierno y sus asesores lo tienen claro. Porque hemos visto estos días como dos de los asesores de Trump más importantes, que son Navarro y Musk, se han peleado. Sí. Musk está a favor de que todo el mundo quite los impuestos y que se quiten las barreras no arancelarias, que eso también hay que comentarlo. Las barreras no arancelarias tienen un efecto mucho mayor que cualquier impuesto a las importaciones que se le metan, mucho mayor. Desde luego. Ese es el punto que tenemos en Europa. En Europa te dicen, no, nosotros no tenemos aranceles con Estados Unidos, ya. No tenéis aranceles, pero tenéis esta cantidad de regulaciones que hace que sea imposible importar. Exacto. Entonces, Exacto. ahí Y yo creo parece va a que la estar el respuesta juego. que estamos viendo no es la de suavicemos las medidas. En cualquier caso, Edgar, vamos a seguir contando contigo siempre que sea posible para que nos des tus inputs y tus análisis, que son siempre muy sensatos. Y si además te pillamos paseando al perro, mejor, porque estás así más tranquilito. Así que estupendo, Edgar. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo. Y sin perder tan poco tiempo, vamos con otro de nuestros analistas, esta vez de cabecera, y aunque solemos llamarle siempre para asuntos más bien de punto de vista económico, hoy lo hacemos para el análisis bursátil de la situación que atravesamos. Él es el profesor de Economía de la Universidad de Málaga, amigo de este programa y miembro de WS Academy, WS Research. Che Cabello, profesor, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes ya. Hola, Luis Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues mira, hemos escuchado a Joel Grau, hemos escuchado a Edgar Fernández, y a ti quería preguntarte, en estos minutos que nos quedan hasta el boleto de la una, quería preguntarte un poco la misma pregunta que le he hecho a Joel. ¿Crees que nos estamos dirigiendo hacia el fin de la globalización económica tal y como la conocemos, de un mundo globalizado en el que cada país, cada latitud, cada agente económico se asignaba aquello que mejor hacía en pos del comercio mundial? ¿Esto estamos amenazándolo a día de hoy? Pues me temo que sí, espero que no, me temo que sí, pero no solamente eso, es decir, es que el problema que yo veo es que, bueno, he oído al final, porque me he podido conectar tarde, a mi compañero Edgar, y estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que él ha planteado. El problema que yo veo es que no solamente vamos a retroceder en globalización, sino que además vamos a un orden económico mundial que no tiene ningún sentido. Si se llega a imponer
lo que quiere Trump. O sea, lo que quiere Trump es no tener déficit con nadie. Eso es una soberana estupidez que no tiene nada que ver con los aranceles, no tiene nada que ver con la regulación, no tiene nada que ver absolutamente con nada, sino con la especialización, que ya lo decía David Ricardo, y bueno, es la fuente de la riqueza, porque tú cuando te especializas eres capaz de producir mucho más que cuando tienes que hacerlo tú todo, ¿no? Entonces, pretender que tú vas a tener que estar completamente, digamos, break-even con todos los países, me parece una soberana estupidez, y eso es lo que está pretendiendo. Además, la economía es confianza y este hombre se está cargando la confianza y es básica la confianza, con lo cual, para mí, el faro que teníamos en el mundo libre, tanto política como económicamente, que era Estados Unidos, ha dejado de serlo. Teníamos un puntal económico, un puntal, digamos, militar también. Teníamos alguien, digamos, que miraba por las reglas del juego y ahora él mismo es el primero que la rompe. Entonces, claro, nos hemos quedado huérfanos. Ahora mismo nos hemos quedado huérfanos. Y una de dos, o nos replanteamos nosotros el libre comercio con todo el mundo que quiera y, por supuestísimo, invitar a Estados Unidos a que se incorpore, como, por cierto, está ya haciendo Elon Musk y algunos otros como Bill Ackman o como tal, ¿no? Que están pretendiendo que esto se reconduzca de alguna manera, o vamos a perder todo muchísimo, pero ya no lo que perdamos, que vamos a perderlo. Es que cuando tú rompes las reglas del juego, no hay juego. Y si no hay juego, es que no quiero ponerme en ese lugar. Es que cuando no hay juego, imagínate, ¿no? Sí, no, la situación es terrible. Decías tú que estaba rompiendo la confianza. Da la sensación de que la ha roto del todo, tanto que, como hemos comentado tanto con Joel como con Edgar, el anuncio que hizo el pasado miércoles por la noche en horario español el señor Trump fue algo distinto a lo que estaban esperando los propios inversores y los analistas, que ya habían descontado las malas noticias. Hemos comentado cómo desde mediados de febrero los indicadores estaban cayendo, especialmente los americanos, cayendo de una manera importante, descontando lo que iba a pasar, descontando un anuncio de aranceles a todo el mundo de Donald Trump. Pero claro, esto de ya no quiero una guerra arancelaria que me conduzca a cero, sino que lo que quiero es equiparar las balanzas comerciales, es hablar otro idioma, y además otro idioma que no va en el cálculo económico y otro idioma que se sale de cualquier previsión normal y lógica de cualquier agente económico. Así, claro, pasa como que Israel de repente plantea aranceles cero con Estados Unidos y va a Estados Unidos y le mete un 43 o un 30 y tantos % de arancel a Israel, cuando Israel el día anterior pues había dicho que aranceles cero con Estados Unidos. Claro, estamos jugando juegos distintos y nos ha cambiado el paso. Hablabas de la confianza. Es que la confianza yo creo que está absolutamente quebrada y el miedo ahora es que la reacción del resto de potencias a esa guerra arancelaria planteada por Donald Trump sea subir la apuesta. Si subimos la apuesta, perdemos todos, claro. Claro, es que esa es la clave al final. Lo primero, lo que tú comentas, es decir, si no sabemos a lo que jugamos, es que no solamente es que haya roto las reglas del juego, es que ya no existe juego, es decir, es que ya no sabemos a qué jugamos. El ejemplo que has puesto de Israel es perfecto como paradigma de lo que está pasando, ¿no? Es que a qué jugamos. Europa ha ofrecido también cero aranceles a los bienes comerciales, pero claro, dicen que lo hace para negociar, pero cuando se le pone al teléfono para negociar ofreciendo aranceles cero, pues tampoco parece dispuesto a eso, ¿no? Entonces, lo que te digo es que ya no existe juego, ya es peor que las reglas ya han roto, es que no existe juego. Entonces, ¿a qué jugamos? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. No lo sabemos, sí. La respuesta no puede ser, además, oye, pues yo voy a hacer lo mismo que tú. Pues claro, pues, oye, si estamos diciendo que eso va en contra de los consumidores americanos porque le van a subir los precios, va a subir la inflación, etcétera, etcétera, pues nosotros lo que vamos a hacer, repitiendo lo mismo, pero a nuestros propios consumidores, es autoimponernos inflación, autoimponernos subidas de precios y autoimponernos un desastre económico. Esperemos que no vayamos por ese derrotero, pero contaremos contigo para el análisis. Che Cabello, profesor, muchas gracias, como siempre. Y nosotros, noticias y volvemos aquí a Con Ánimo de Lucro. 1:05, 12:05 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y seguimos analizando en este
esta suerte de gabinete de crisis que hemos hecho para analizar un poco los movimientos en los mercados, aprovechando esta calma de mercado que nos ha dado hoy los principales indicadores. Recordemos el IBEX 35 cotizando en positivo después de tres sesiones de desplomes. El mercado americano también ha cotizado con ligeras ganancias. En Europa, el resto de plazas europeas también. En Asia también. Parece que esta marea de números rojos que hemos vivido en estos últimos días se ha tomado hoy un respiro. Veremos si es un respiro para seguir cayendo, un respiro más duradero, aunque lo que sí es cierto es que la incertidumbre no se ha resuelto en los mercados y seguimos teniéndola y mucho. Para continuar analizando, ¿qué les parece si hablamos con uno de nuestros analistas de cabecera para asuntos bursátiles y además habitual proveedor de anticonsejos en este programa, que no es otro que el Country Manager de Trade Republic para España y Portugal, Antón Díez-Tubet? Antón, ¿cómo estás? Hola Luis Fer, encantado de estar aquí un día más. Oye, un placer poder contar contigo. Estuve escuchándote ayer cuando participabas, ayer, no me acuerdo si fue ayer o el viernes, en el informativo de Juan Pablo Polvorinos, hablando un poco de cómo se han de tomar los inversores particulares, muchos de ellos que nos siguen en este programa, momentos de mercado como el que hemos vivido, ¿no? Yo sé, y además yo creo que lo hemos hablado en más de una ocasión, que en este tipo de situaciones pues muchas veces aprovechamos a aquellos que entendemos más o menos cómo funciona el mercado y cómo ha funcionado durante el último siglo. Bueno, pues son momentos en los que ves oportunidades, ¿no? Valores que tenías a la vista, estrategias que habías pensado en acometer y que de repente se quedan a precios muy interesantes. Bueno, pues aprovechas para entrar, pero sin embargo son momentos en los que generalmente aquel inversor no demasiado avezado, particular, pues es presa del miedo, del pánico que inunda los mercados y puede llegar a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué consejo les podemos dar en situaciones como esta, Antón? Sí, lo que comentaba el viernes pasado es que al final no hay que reaccionar de manera precipitada a movimientos tan volátiles. Al principio del año ya avisábamos que iba a ser un año muy volátil, promovido por los titulares que iba a generar la administración de Trump, y es lo que está pasando. Entonces, cuando vemos esta volatilidad, estas caídas, no tenemos que olvidarnos el contexto, ¿no? Por un lado, que venimos de máximos históricos, eso en primer lugar. En segundo lugar, el S&P 500, el índice de las principales empresas americanas, en los últimos 45 años, de media, las caídas intraanuales han estado en torno al 14%. Entonces, ¿hemos tenido una caída precipitada? Sí, pero está dentro de los rangos habituales. De estos 45 años, sin embargo, 34 de ellos el índice ha acabado en positivo. Entonces, es muy normal ver caídas intraanuales. En 2020 vimos una caída del menos 34% y el índice acabó un 16% arriba. En 2022, cuando la Fed iba a subir tipos de nuevo, hubo una caída del 25%. Y luego al año siguiente subió un 24%, en 2024 subió un 23%. Es normal ver estas caídas. Entonces, no podemos reaccionar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si vendemos cuando está cayendo todo y parece que es el fin del mundo? Es muy posible que no entremos a tiempo, porque no podemos siempre acertar. Entonces, si no entramos de nuevo, no volvemos a invertir ese dinero después de la caída y nos perdemos los rebotes habituales que se experimentan, no vamos a obtener la rentabilidad de ese objetivo que estamos buscando. Y de hecho hay mucha información al respecto, que básicamente te dice que con que te pierdas los 10 mejores días de rentabilidad del índice S&P 500, solo con 10 días pierdes el 54% de la rentabilidad potencial que podrías haber obtenido si te hubieses mantenido invertido todo el tiempo. Entonces, es muy, muy peligroso sobre reaccionar y perderse los rebotes, porque una vez que has vendido tras una fuerte caída, no vas a poder recuperar esa pérdida patrimonial si no estás siempre invertido, y nunca vas a acertar en el momento más adecuado. Yo siempre, ya me conoces, Luis Fer, y siempre incido en los fundamentales de la inversión. Invertir a largo plazo. Si se quiere aprovechar caídas irracionales porque hay activos que se ven perjudicados sin tener que hacerlo, porque simplemente son arrastrados por el mercado, aprovechar para comprar. Si no queremos sufrir con la volatilidad de los índices, tener una estrategia DCA, ¿no? Una compra recurrente todos los meses, y ahora estaríamos aprovechando para comprar activos valiosos a largo plazo a pues un 15% o un 20% más abajo, ¿no? Y incidir siempre en lo mismo.
Desde 1950 a 2024, la rentabilidad media del S&P 500 ha sido del 11,6% anual. Cualquier persona que haya estado invertida durante 10 años, independientemente de cuándo empezó a invertir, en este periodo, desde 1950 a 2024, si tú has estado 10 años invertido en el índice, en el peor de los casos solo habrás perdido un 1% anual. En el mejor, un 20% anual de rentabilidad. Y la media, porque hablo, el 11%. Entonces, ese largo plazo, no preocuparse, no reaccionar y sobre todo no perderse los mejores días de la bolsa por haber vendido durante un momento de pánico es clave, ¿no? Y pues volver a incidir, y lo que dije el viernes, no hay que reaccionar, hay que aprovechar para seguir construyendo cartera y bueno, pues capear el temporal, ¿no? Siempre que hablamos de educación financiera, este es parte del proceso doloroso que a veces tenemos que vivir en la bolsa, pero entra dentro de la normalidad. Siempre decimos, Antón, el mercado te termina probando tarde o temprano y este es uno de esos momentos. Voy a hacer de abogado del diablo, Antón, y me voy a poner en la piel de un inversor que haya estado coqueteando con no invertir, informándose, escuchando Tu Dinero Nunca Duerme, haciendo algún que otro curso y de repente hace 2 años toma la decisión de invertir, qué sé yo, en el S&P 500, ¿no? Tiene 2 años buenísimos y de repente ahora se encuentra con esto y con una narrativa que habla de que el S&P 500 probablemente vaya a ir a una reversión a la media y es probable que vaya a caer más. Esta persona, en esta situación, ¿cuál debería ser la posición correcta? ¿Cuál debería ser su reacción más sensata? Porque probablemente esté diciendo, me he equivocado, si ahora esto se va para abajo, esa rentabilidad que tenía la voy a perder, ¿qué debo hacer? Sin que sea un consejo de inversión, por supuesto, que no lo es, pero digamos, ¿cuál sería una buena interpretación de la situación para un inversor de estas características? Bueno, al final, si empezó a invertir hace 2 años, en 2023 obtuvo un 24% de rentabilidad, en 2024 alrededor de un 23% anual, o sea, ya viene con unas plusvalías interesantes y ahora le toca pues ver el otro lado de la moneda, que son caídas intraanuales severas y con mucha volatilidad. Pero si este inversor entiende el valor de invertir a largo plazo, entenderá que cuando hablemos dentro de 5 o 10 años, pues no, el S&P 500 habrá recuperado la caída actual y probablemente esté en niveles superiores. Y al final, cuando inviertes, el objetivo es obtener la rentabilidad promedio, ¿no? Y eso se hace con una correcta diversificación, evitando comisiones y teniendo un horizonte temporal de inversión a largo plazo. Y no nos olvidemos, la bolsa es un reflejo de la evolución de la economía de algún modo, ¿no? Y a largo plazo el mundo funciona con una economía y una bolsa alcista. Entonces, no tienes que hacer nada. De hecho, tienes que aprovechar para seguir construyendo tu cartera de inversión a precios descontados y capear el temporal. No hay mucho más. Cuando yo era asesor financiero para clientes de banca privada en JP Morgan, pues en estos momentos nosotros lo que tratábamos de recomendar era calma, ¿no? Y paciencia, y en la mayoría de los casos siempre ha sido lo acertado. Y vuelvo a lo mismo, es muy difícil tener la bola de cristal y acertar cuándo va a recuperar el mercado, pero si hoy rebota el S&P 500, que parece que lo va a hacer, y el resto de la semana tiene rentabilidades positivas, igual recuperamos gran parte de la caída en toda una semana. Aquella persona que haya vendido el viernes por pánico, pues se va a perder una potencial recuperación. Y es posible igual vuelva a bajar la semana que viene, pero a largo plazo tenemos que ver que el índice va a dar rentabilidades positivas, como comentaba, ¿no? En los últimos 45 años, 34 de años, el índice acabó en positivo y la rentabilidad media anualizada en los últimos 70 años están por encima del 10% para este índice. Antón Diez-Tubet, muchas gracias como siempre por tu análisis. Espero que nos veamos muy pronto en Tu Dinero Nunca Duerme o aquí en Con Ánimo de Lucro. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y ahora nos vamos a ir a escuchar a nuestro compañero José Ruiz de Alda, que nos trae, como siempre, la biblioteca de Con Ánimo de Lucro. Y hasta aquí este especial informativo, este especial
gabinete de crisis para analizar el movimiento de los mercados. Hemos analizado si vamos o no hacia el fin de la globalización, qué efecto va a tener esto en los mercados y una interpretación correcta, lo más correcta posible para los inversores particulares o retail que nos escuchan y nos siguen, un poco de calma en estos momentos y de quizá mirar oportunidades, pero desde luego no aprovechar los momentos de pánico en los que nuestras posiciones han caído mucho para vencer. Gracias a todos. Vamos ahora sí con los libros. Continuamos Con ánimo de lucro. Lo hacemos ahora con José Ruiz de Alda, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y proveedor habitual, dealer de libros aquí en Con ánimo de lucro. José, ¿cómo estás? Pues aquí, con otro bajo el brazo. Otro bajo el brazo. Además, has traído uno... mira, podemos hacer una serie dentro de lo que son la biblioteca de títulos relacionados con Warren Buffett. O bien libros de artículos, o bien las famosas cartas, que hay que decir que Value School está haciendo un trabajazo en esto, porque periódicamente, cada año, las cartas que escribe Buffett dentro de su conferencia de inversores a todos, las cartas anuales de Buffett, las edita, las pone en PDF, traducidas al español, y están todas, creo que todas las de los últimos años, desde luego, las tienen en Value School y son una auténtica delicia y de verdad masterclasses de inversión, todas ellas. Pero si hay un inversor que está todavía vivo, gracias a Dios, y inspirando a tanta gente, inspirando tanta literatura, es Buffett. Y nos has traído un título que, tengo que decir, tampoco conocía yo de los que hay escritos sobre Buffett, pero que tiene una pinta bárbara. Sí, de hecho, recordarás que hace tiempo trajimos un libro de Buffett que era Snowball, o La bola de nieve. Sí, La bola de nieve. Que es, una gran biografía de Buffett, más general. Es, digamos, la biografía de Buffett la más aceptada como la más fiel, ¿no? Sí, y muy completa, creo que eran 800 o 900 páginas, una biografía completa realmente sobre su vida. Y bueno, hay multitud de libros de Buffett, como sabes. De hecho, antes te comentaba, off the record, antes de empezar, que han sacado uno muy interesante sobre las primeras inversiones que hizo Buffett. Lo que pasa que todavía está en inglés. Habrá que hablar con Diego. Habrá que hablar con Diego, habrá que hablar con Value School, con Deusto y con... y que lo editen ya al español. Efectivamente. Y entonces lo que traigo hoy es un libro que se llama Las reglas básicas de Warren Buffett, que es un poquito engañoso porque al final te cuenta más la historia de Buffett en un momento de su vida que unas reglas concretas. Hay gente, ¿sabes?, que siempre busca el atajo, ¿no? El libro que te dice el truco para hacerte rico, ¿no? Entonces, el título es un poco engañoso porque realmente no te da consejos de inversión, sino que te da un poco... Las reglas no es que te diga, a ver, 1, tiene usted que hacer esto, 2, elija esta acción, 3, facture. Sí. No, aquí lo que nos narra, entiendo por lo que comentas, es un poco el estilo de vida de Buffett y por qué hace lo que hace cuando invierte, ¿no? Sí, básicamente se basa en las cartas que Buffett escribe a sus socios en el partnership, en el que tuvo en su etapa más joven, entre los 50 y los 60, escribió unas cartas a sus socios del partnership y les explicaba, pues obviamente, pues cómo veía el mundo de la inversión, y hablaba de muchos temas importantes y relevantes en sus cartas. Como comentabas, el trabajo que está haciendo excepcional Luigi y toda la gente de Value School, como siempre. Un saludo enorme a Value School y a Luigi y a toda la familia de Value School, porque la verdad hacen una labor muy necesaria y cada vez, gracias a Dios, también más exitosa. Efectivamente. Y entonces lo que hace este libro básicamente es, pues eso, en la parte de Buffett un poco inicial, de cuando él tiene el partnership, que es previo a Berkshire Hathaway, tiene un partnership en el que tiene socios y él va haciendo inversiones y obtiene unos retornos, probablemente los mejores que ha obtenido en su vida, los primeros años. Pues en sus cartas pues da una serie de, no de reglas, pero comenta la importancia de varios conceptos, etcétera, importantes en la vida, y lo que hace este libro es un poco recopilarlos y ir explicándolos, ¿no? Era cuando todavía seguía un poco las enseñanzas de su discípulo, de su maestro de Graham, o era más deep value, le daba ahí caladas a las colillas, ¿o no? Yo creo que siempre ha seguido las enseñanzas de Graham, ¿eh? Lo que pasa es que luego le incorpora la importancia de, o sea, la calidad del negocio, el retorno del negocio, sobre todo cuando él, yo creo personalmente que se da cuenta de que él ya no puede estar comprando y vendiendo negocios, sino que ya por su tamaño, digamos que compra negocios y los queda de por vida, ¿no? Bueno, pero es una de las enseñanzas. Totalmente, sí. O sea, usted mire las acciones de una compañía como si pudiera comprársela al completo y quedársela para siempre, ¿no? Esa era un poco una de las enseñanzas de Buffett, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo creo que, obviamente, en esta época hace cosas un poco diferentes de las que hace hoy en día. Hoy en día hablamos de un conglomerado
un holding de compañías muy grande, que invierte en compañías de mucho tamaño, y entonces, sin embargo, lo que tenía era un partnership en el que hacía inversiones pues un poquito más diferentes, digamos, ¿no? Era su época inicial, y como dices tú, hacía un poquito más de deep value, situaciones un poco especiales, etcétera, y bueno, pero tampoco es que se base el libro en contarte las ideas de inversión, sino un poco en las enseñanzas que a través de sus cartas se podían obtener, ¿no? Habla, por ejemplo, la primera y más importante, de la que hemos hablado 1000 veces, que es la importancia de la capitalización compuesta, el efecto que tiene, porque claro, tú ten en cuenta que él iba educando a todos sus socios del partnership, explicándole los conceptos, la importancia, y habla de muchísimos conceptos, ¿no? Habla de la importancia, bueno, del valor que tiene la gestión indexada y los índices, y el no cartera. Habla de la diferencia entre ¿cómo era? Entre convencional y no me sale la palabra, el hecho de que sea conservador y convencional, o sea, tú puedes ser conservador y querer invertir en lo que invierten todos, porque piensas que eso es conservador, pero eso no es conservador, eso es convencional, invertir igual que todos los demás, ¿no? Pero a veces parece que es conservador invertir como los demás, no hacer nada diferente. Correcto. Y sin embargo, muchas veces ser conservador es hacer algo diferente que los demás. O sea, él todo este tipo de conceptos y demás los explica muy bien, y digamos que él ya en sus cartas, en cierto modo, educa a sus coinversores en sus principios, ¿no? Entiendo que en estas reglas básicas de Buffett y en estas cartas no se incorporaron las enseñanzas que al estilo de inversión de Buffett añadió Munger, ¿no? Que en paz descanse. Es previo a la llegada es previo a la llegada de Munger, y ya te digo yo que Munger, en mi opinión, el mayor... Siempre se habla de que Munger introduce lo que es la calidad, ¿no? Pero al final hay que pensar que Buffett hay momentos que... La calidad, la multidisciplinariedad, enseñanzas como... Que a mí me parece súper útil, ¿no? O sea, al final en la vida, a donde quieres llegar, a lo mejor no sabes qué hay que hacer exactamente para llegar allí, pero sí lo que no deberías hacer, ¿no? Y también ir evitando siempre los caminos erróneos para llegar al objetivo, ¿no? Sí, efectivamente. Y hombre, es verdad que Buffett hay un momento que cuando coge mucha escala y mucho tamaño y ya tiene que comprar negocios para siempre, ya digamos que te centras más en la calidad del negocio, porque obviamente pues no vas a estar comprando y vendiéndolo, igual no vas a poder tampoco. Entonces es un poco... Hay matices, yo creo que siempre se exagera un poco. No cambia tanto Buffett, sino que añade... lo explicaba muy bien, él decía, si tú puedes batear 10 inversiones a lo largo de tu vida, o sea, quiere decir que puedes invertir 10 veces a lo largo de tu vida y no más, pues te piensas mucho cada inversión que haces, en que sea algo que te gusta a un plazo verdaderamente largo, porque no vas a poder... y sin embargo, si te surge una oportunidad de inversión buenísima, o que tú le ves mucha rentabilidad, pero que es a corto plazo, o sea, que sea 2, 3 o 4 años, una compañía, una reestructuración que pueda salir de ella, y el negocio no te parece el mejor del mundo, pero las condiciones en las que entras son muy favorables, que es lo que hoy se llamaría como deep value, pues también es muy interesante. Yo personalmente creo que en general no hay que ser muy talibán ni una cosa ni la otra, se pueden encontrar buenas oportunidades. Yo conozco inversores invirtiendo en calidad con rentabilidades muy altas, y inversores invirtiendo en que ponen mucho foco en el precio y compran muy barato y también tienen rentabilidades muy altas, con lo cual ambas cosas se pueden hacer y ambas son válidas, ¿no? Y Buffett siempre ha hecho las dos. De hecho, nunca ha renunciado a una inversión deep value en la que él vea un margen enorme si puede hacerla. Mójate un poco, José, de las enseñanzas, de las reglas básicas de Buffett, ¿cuáles te aplicas tú en tu trabajo como inversor? Pues, hombre, a ver, obviamente la importancia del capital compuesto, de componer el capital, eso es una obviedad, ¿no? Yo al final... Es decir, eso es miradas muy a largo plazo. Efectivamente. Pero, por ejemplo, hay una que es muy interesante, además viene mucho al caso porque yo, pues, ahora actualmente estoy asesorando un fondo nuevo que se llama Core Value, y como su propio nombre indica, core es por el núcleo, ¿no? Por el centro. Sí. ¿A qué me refiero? A que Buffett siempre dice que tener una terrible diversificación no es bueno. Quiero decir, que con tener, él decía prácticamente que con tener 10 o 12 compañías, pues ya estabas muy diversificado. O sea, que tener esos fondos cotizados que tienen 100, 200, 300 compañías, pues entonces yo personalmente lo he aplicado en el que el fondo nuevo que asesoro, pues si algo vamos a implementar en él es que está concentrado en las mejores ideas. O sea, parto de la base que mi tercera idea es mejor que mi 55ª idea, ¿no? Entonces, obviamente, yo personalmente creo que hay que hacer menos cosas y hacerlas mejor. Y entonces a mí, yo sé que con una cartera de 10, 12 valores, que obviamente no estén en la misma industria, ni en el mismo país, en general ya estoy muy diversificado, y sin embargo puedo concentrar mis mejores ideas. Y cuando una idea funciona, pues que tenga un peso relevante en el fondo. Cuando tienes una cartera extremadamente diversificada, primero, en mi opinión, no se reduce el riesgo, porque es verdad que la probabilidad de que te pase algo grande a una compañía
o que te afecte fuerte en una compañía es más baja porque pesan menos, pero también hay muchas más probabilidades de que te pasen cosas, porque tienes muchas más. Claro. Es decir, entonces, y luego hay un punto que desde el punto de vista de honestidad intelectual, en un fondo en el que asesoramos, quiere decir, cuantas menos compañías tengas, mejor las conoces y más centras el tiro y más disciplinado y más, digamos, exclusivo te vuelves a la hora de seleccionar las situaciones, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Lo que pasa que, obviamente, pues tiene... O sea, conlleva un trabajo minucioso, etcétera, ¿no? Pero a mí la parte de la diversificación, que él siempre dice que no hay que diversificar en exceso, de hecho él nunca tiene una cartera especialmente diversificada. Es verdad que hay un momento que tiene tal patrimonio que ya tiene muchas cosas, pero... No, y sobre todo y que tiene muchas barreras de entrada al final para muchas compañías. Efectivamente, pero tú ves la cartera tradicional de Buffett con la que ha hecho muy buenas rentabilidades, Coca-Cola... McDonald's creo que tenía también. No, McDonald's no, creo que no, ahora no la ha tenido. O sea, comen el McDonald's, pero McDonald's no es. Él tenía una otra hamburguesería, Dairy Queen, creo que era. Luego tenía Mastercard, me parece, ¿no? Si no recuerdo mal. O sea, las compañías que ha tenido en cartera, o Geico, la aseguradora, etcétera, en general, entre unas cuantas, entre 5, 6 o 7 carteras, era la mayor parte de la cartera, ¿no? De la cartera total de Buffett. Por lo tanto, bueno, sí hay que diversificar algo, pero de hecho, todos los grandes empresarios del mundo normalmente son ricos y les han tenido éxito por tener una compañía que es la que crearon, ¿no? Bueno, claro. O sea, que le digan a Juan Roch que es diversificar, pues el Teo Mercadona o a Amancio Ortega, que a posteriori sí que reinvierte los dividendos en activos inmobiliarios y demás, pero es verdad que es importante diversificar, pero tampoco en exceso, ¿no? Entonces, porque eso al final lastra, en mi opinión, también, ¿no? Y eso lo aplica él y, bueno, me parece que... Bueno, lo aplico con el ejemplo, ¿no? Bueno, pues fantástico. Vamos a recordar las reglas básicas de Warren Buffett, Jeremy C. Miller, y editado por Profit Editorial. La verdad que, bueno, pues un manual de cuáles son los principios que inspiraron sobre todo la primera etapa de Buffett, quizá el mayor, no, quizá no, el mayor y más exitoso inversor de todos los tiempos, el inversor del que más literatura tenemos, y aquí vamos añadiendo títulos. Volverá a aparecer. Y, hombre, volverá, seguro que sí. José Ruiz de Alda, muchas gracias. Como siempre. A ti, un gustazo estar aquí. Y a ustedes, señores oyentes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí un día más en Con Ánimo de Lucro, y les estamos preparando un programa que espero les encante para mañana. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.